Estás cansado de un trabajo en el que no crees y en el que terminas cansado y vacío. Entonces piensas que debes buscar una alternativa. Capaz podría ser un negocio propio. Pero justo en ese momento te saltan muchas dudas. El tiempo, la complejidad, el riesgo, pero sobre todo, el dinero. De pronto se te fueron todas las ganas de poner ese emprendimiento propio. Lo sientes como muy lejano y difícil. Por lo que vuelves a tu trabajo seguro, en donde tienes un sueldo que te permite sobrevivir, pero en el que tu alma se siente triste y en el que sientes que estás dando solo un 1% de lo que podrías realmente dar y hacer. ¿Te sientes identificado? Yo vengo a decirte en este video que esas son todas mentiras que te cuenta tu mente para mantenerte dentro de tu zona de confort. Yo realmente, para poner este canal, no tuve que invertir ni un solo sol. De hecho, ahorita estoy grabando con un celular que ni siquiera es mi celular, es el celular de mi trabajo. Y obviamente yo tengo planes en un futuro no muy lejano en comprarme una cámara, una mejor laptop. Y de hecho, este es el primer video que grabo con el micrófono que pueden ver en pantalla. Pero como pueden ver, esas son todas cosas que se ven en el camino. Yo realmente para empezar no necesité invertir nada. No necesitas realmente tener el mejor micrófono del mundo, la mejor laptop, la mejor cámara para empezar. Esos son como barreras que te pone tu mente que te dicen que aún no estás listo para empezar y que te impiden realmente empezar a empezar, ¿no? Te piden empezar. Y eso se aplica para otros casos. Realmente no necesitas tener un negocio multimillonario, una inversión multimillonaria para empezar, sea lo que sea que estés haciendo. Lo único que debes hacer es subir ese video a redes sociales de ti cantando, bailando, cocinando, hablando, aconsejando. Debes dar ese primer paso. Yo una buena amiga el otro día me contó, por ejemplo, que a ella le gustaba como decorar, ¿no? Decorar los espacios y también le gustaban mucho los gatos, ¿no? Y me decía que ella no podía emprender porque tendría que meterse a una clase de, perdón, a un curso o una carrera de diseño de interiores para empezar. Pero yo me puse a pensar y le dije que realmente no. Podría empezar a subir tips, no sé, por ejemplo, abrir una página de Instagram donde sube tips de cómo arreglar tu casa cuando tienes gatos. Y probablemente haya personas que también sean parecidos a ella y también les sirva ese tipo de consejos. Y por ahí puede ir empezando, encontrando caminos interesantes en algo que le guste, ¿no? Eso me parece un buen ejemplo. Y sí, ese es el mensaje que quiero que se lleven, que realmente no necesitas nada para empezar. Es solamente falta de, a veces, de agallas. Y sí, el sentir que necesitas que sea perfecto, que te das toda la plata del mundo para empezar, eso es mentira. Te voy a decir las únicas dos cosas que realmente necesitas para poder poner tu emprendimiento propio en algo que ames. Lo primero, necesitas un problema. Este problema debes ponerte a pensar cuál es el problema más grande que has solucionado o que estás solucionando en tu vida. En mi caso, por ejemplo, el problema más grande que estoy solucionando es el de encontrarme perdido sin un rumbo y sin un propósito de vida, como desconectado de mí mismo, ¿no? Pero otros casos podrían ser, por ejemplo, un tema de que estás con sobrepeso, estás batallando con el sobrepeso y estás buscando alternativas para poder superar ese problema. Podría ser que tienes de repente algún tipo de desorden alimenticio y estás buscando estrategias para poder superarlo. O podría estar relacionado con el tema de las relaciones. De repente te sientes que no estás conectado con tu pareja o estás batallando para encontrar una pareja. Esos son ejemplos de problemas, ¿no?, comunes que tienen las personas, pero puede ser muy personal tuyo, ¿no? Es cuestión de que busques cuál es el problema más grande que ahorita realmente que te sientes con lápiz y papel y te pongas a pensar cuál es el problema más grande que has resuelto o que estás resolviendo ahora mismo en tu vida. Eso es lo primero. Lo segundo es descubrir cuál es tu don, que vendría a ser como una habilidad que se te da de manera natural, ¿no? Están los ejemplos típicos que podrían ser cantar, bailar, escribir, dibujar, ¿no? Pero hay ejemplos menos comunes que a veces la gente no se da cuenta, que como podrían ser, o sea, hablar en público, aconsejar, tener un feeling con los animales. eh, Se me fue el nombre.
algún talento para algún deporte, pensar críticamente, saber escuchar. Esos son como ejemplos un poco, por ejemplo, ser gracioso también, que a veces uno no se da cuenta que tiene esas virtudes y que realmente debería tomarlas más en cuenta, ¿no? Déjame, tengo aquí para poder acordarme. El tema es que debes entender, ¿no? Lo importante es que entiendas, que entendamos, que todos, absolutamente todos, tenemos dones que brindarle al mundo. Y esto, si nos ponemos un poco más espirituales, tiene que ver porque en vidas pasadas ya hemos trabajado esta habilidad o esas habilidades y realmente venimos a esta vida a utilizarlas para ponernos al servicio. Por lo que nuestro trabajo es escucharnos y descubrir esa habilidad que muy probablemente esté delante de nuestras narices y no nos estamos dando cuenta. Finalmente, lo último que necesitas para poder poner ese emprendimiento propio en algo que ames es unir los puntos uno y 2. Verán, el punto número 1 sería el mensaje que quieres dar. Y este mensaje sería la solución al problema que planteaste al principio. Por ejemplo, en mi caso, el problema que era que me encontraba sin propósito en la vida, como que sin un rumbo y desconectado de mí mismo, la solución sería el mensaje de que todos tenemos dones que brindarles al mundo, solo es cuestión de que miremos en nuestro interior y podamos descubrir ese propósito de vida que nos mantenga como con ese fuero interno, ¿no? Esa sería la solución, ese sería mi mensaje, ¿no? Y el punto número 2 sería el medio, ¿no? Cuando hablamos del don, sería el medio por el cual vamos a transmitir este mensaje, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, sería mediante la palabra y la oratoria y también el pensamiento crítico, ¿no? Porque yo para hacer estos videos me pongo a pensar más o menos qué es lo que debo decir y qué no debo decir. Y yo considero que esos son mis mayores dones. Entonces, cuando yo fusiono estas dos cosas, tengo mi canal de YouTube, tengo mi proyecto de vida. Lo mismo aplica para otros casos, en realidad. A mí me gusta explicar, yo entiendo mucho por ejemplos, entonces miren, por ejemplo, si una persona tiene el problema grande de que ha sufrido de bullying y logró encontrar una solución al tema, una vía de escape para poder sobreponerse a esa situación y su don capaz sea ser gracioso, su proyecto de vida podría ser poner una escuela de stand-up comedy donde enseñe a las personas mediante la improvisación a aumentar su autoestima y superar temas tan serios como puede ser el bullying. Hay algunos casos en el que el mensaje no está tan claro, que está como entre líneas. Un ejemplo podría ser los futbolistas. Los futbolistas a primera instancia realmente no ves qué mensaje da el futbolista. Pero si te pones a pensar, realmente el mensaje que da el futbolista es un ejemplo de superación, de disciplina y de destreza física. Y realmente sirve como ejemplo a millones de personas para que puedan superarse. Otro ejemplo podría ser un barbero. Un barbero, un barbero destaca por su psicomotricidad fina exquisita que lo hace hacer cortes espectaculares. Y podrías preguntarte, ¿y cuál es el mensaje detrás de esto? Bueno, el mensaje sería que él intenta hacer sentir a las personas, bueno, sí, que se sientan mejor de afuera hacia adentro, ¿no? Porque tú cuando tú te ves bien por fuera, te ves al espejo y te ves bien, realmente también te empiezas a sentir bien, te empiezas a sentir mejor por dentro. Probablemente esta persona haya vivido esto, o sea, haya experimentado esto, ¿no? De repente él cuando era joven o en su vida le ayudó mucho el verse bien para poder sentirse bien y ahora intenta replicar este sentimiento en las personas al hacerle un corte. Y eso me parece hermoso y muy espiritual. El propósito es lo que nos hace levantarnos con hambre de vivir cada mañana. Mi objetivo con este tipo de videos es despertarles el bichito de que todos, absolutamente todos, tenemos dones que dar al mundo. Y de hecho el mundo está ansioso y las personas están ansiosas porque nosotros saquemos esos dones a la luz. Y otra cosa que me he dado cuenta es que no debemos menospreciar ningún tipo de trabajo. Y a lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, yo conozco amigos que amarían ser barberos,
¿no? Pero que no lo hacen por vergüenza al qué dirán, porque capaz la barbería en mi país es una profesión que no es como que de alto estatus. Sin embargo, este tipo de juicio podría estar impidiendo que mi amigo sea realmente feliz y que genere mucha riqueza también, porque yo soy de los que creen que cuando algo es para ti, cuando estás realmente compartiendo tu don al mundo y en propósito, la riqueza va a venir a ti porque no vas a hacerlo súper bien, no vas a ser muy bueno en lo que haces y lo vas a hacer con amor. Entonces, creo que el hecho de no tener juicios y de poder realmente ver todas las profesiones por igual también puede ayudar muchísimo en este aspecto. Los animo a que busquen en su interior, em, sí, a que busquen en su interior y escuchen su intuición, que se olviden de repente el reconocimiento que les traería esta actividad y tampoco tengan pensamientos de lo difícil que sería lograrlo, que simplemente se permitan escucharse, que recuerden de repente qué hacían cuando eran niños y, y que recuerden, y sí, más o menos, sobre todo buscar qué les gusta. Y normalmente lo que les gusta está relacionado con lo que ustedes son buenos, ¿no? También pueden preguntar a las personas cuál es la cualidad más, que más ven en ustedes, ¿no? Eso es bastante valioso y también lo he hecho y lo hago para poder tener una idea. Un último tip que quiero dar es que para poder descubrir tu propósito, muchas veces es necesario que dejes ir propósitos que no son para ti. Y me explico, yo esto lo veo mucho, por ejemplo, con personas que están como empecinados en lograr un objetivo que creen que es para ellos. Lo veo mucho, por ejemplo, en el campo de la música. De hecho, me pasó a mí, ¿no? Yo estaba como empecinado en lograr un objetivo y cuando yo ahondé más me di cuenta que realmente lo quería hacer para callar las bocas de las personas que dijeron que yo no podía hacerlo. Y también por el reconocimiento que me traía cerca el cantante, ¿no? Por el tema de las chicas y tal. Y a mí la música es algo que me gusta, pero no es algo a lo que quería dedicar toda mi vida, ¿no? Entonces cuando yo pude soltar este falso propósito, es cuando realmente pude abrir mi mente y mi ser a nuevas posibilidades, ¿no? Y abrazar dones que de repente no estaba viendo. Y lo que me llevó, por ejemplo, a abrir este canal. Por último, quería darles el mensaje que tengan paciencia y confíen en los tiempos de la vida. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.